et cum spiritu tuo sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay oculto que no se manifieste, ni secreto que no se sepa. Porque lo que dijisteis a oscuras se dirá a la luz del día, y lo que hablasteis al oído en el interior de las casas se pregonará sobre los terrados. Pero vosotros que sois mis amigos os digo: no temáis a los que matan el cuerpo, y tras esto no pueden hacer nada más. Yo quiero mostraros a quién habéis de temer. Temed al que después de quitar la vida puede arrojaros al infierno. A este, os repito, habéis de temer. ¿No es verdad que 5 pajarillos se venden por 2 cuartos, y con todo ni uno de ellos es olvidado de Dios? Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Por tanto, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos juntos. Os digo pues que cualquiera que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, acabamos de escuchar estas hermosas lecturas que nos dicen tener confianza en Dios y tener paciencia también en las dificultades. Es importante tener paciencia. La paciencia viene del verbo patio, significa sufrir, aguantar, soportar. Y Santo Tomás de Aquino dice: es más valiente el que aguanta, soporta con el tiempo, el que es paciente, que el que es victorioso en un momento dado, corto tiempo. Entonces, aguantar largo tiempo, dificultad de problemas, es más heroico. Y también en el Evangelio nuestro Señor dice de no tener miedo a los hombres, a las dificultades, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. No tener miedo, dice nuestro Señor, a los que matan el cuerpo y después no pueden nada, sino tener miedo al que después de quitar la vida puede arrojar cuerpo y alma al infierno eterno. Y por desgracia hoy esto está perdido totalmente. Estamos en una sociedad relativista que no se hizo relativista solita. Hay todas las fuerzas ocultas, satánicas, anticristianas y otros soñadores que piensan hacer paraíso terrenal, que han colaborado a destruir la fe en la gente. Y mientras más la gente se aleja de Dios, más se hace desgraciada y más hay problemas. En los días anteriores hemos hablado de la gravedad del pecado, del daño que hace el pecado, y anuncié que hoy iba a hablar de los remedios contra el pecado. Hemos dicho los días anteriores, apoyándonos en el padre Antonio Royo Marín, un grandísimo teólogo del siglo XX, tomista, discípulo de Santo Tomás de Aquino, dice: no hay ninguna inteligencia creada o creable que podrá darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Rechazar a Dios, fuente de todo bien y de toda alegría y dicha, escoger en su lugar una vilísima criatura, bien es una locura. Es una locura. ¿Y cuántos de esos locos ahora están en el infierno por haberse equivocado de camino? Queridos hermanos, la muerte no tiene ensayo, es una sola. Hay una sola muerte y uno pasa al juicio de Dios. Si muere en estado de gracia se salva, si muere en pecado mortal, y bien como relámpago cae al infierno. Y hoy el mundo actual ya no quiere aceptar la realidad. Si la gente dice: yo no creo, usted no cree, nada cambia. Las cosas no son lo que usted piensa. Yo puedo decir que no hay virus, ok, no hay virus, no hay COVID, no hay, coronavirus, no hay, puedo decirlo, pero no cambia nada. El que está atrapado, está ahogándose, muere. Entonces hoy la gente realmente ya no piensa que lo que dice es la realidad. No, lo que digo no vale nada si no corresponde a la realidad. Así es. Y la filosofía, digamos,
podemos decir, de Lutero, su libre examen subjetivo, creó la filosofía subjetivista, relativista, llegamos a la locura de hoy. Y esto va a llevar millones de almas al infierno, por desgracia. Entonces, no hay catástrofe ni calamidad pública o privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona en el alma un solo pecado mortal. Esto es algo serio. El pecado mortal, queridos hermanos, abre la puerta del infierno delante de uno y cierra la del cielo, y nos hace perder la gracia, la caridad del Espíritu Santo y sus dones y las virtudes infusas. Todo se pierde con el pecado mortal, menos la fe y la esperanza cuando todavía es católico. Hemos dicho también que el pecado mortal hacía muchos daños. Ayer expliqué esto, pueden escucharlo, está en internet el sermón, solamente doy los títulos. Entonces, por el pecado mortal perdemos la gracia, que es la santidad, que es algo divino, que nos da derecho al cielo, que nos hace hijos de Dios. Y junto con la gracia, perdimos los dones del Espíritu Santo y las virtudes infusas, menos la fe y la esperanza. También perdimos la presencia amorosa de Dios en nuestros corazones. San Pablo dice, no saben que su cuerpo está en el Espíritu Santo. Y es verdad, con una condición de vivir en gracia de Dios. El que vive en pecado mortal no lo es. El bien es templo de Satanás. El que vive en pecado mortal, por el pecado mortal, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde la presencia de Dios en su alma, y su cuerpo, su corazón, se convierte en morada y templo de Satanás. Es una realidad, es una realidad. Y mientras más uno se aleja de Dios, más se hace ciego y no entiende esas cosas, pero así es. También se pierden todos los méritos adquiridos por las buenas obras en estado de gracia adquiridas, por muy larga que fuera la vida, todo se pierde. El pecado mortal causa una feísima mancha en el alma, una feísima mancha que la hace horrible a los ojos de Dios. San Crisóstomo dice, el pecado deja el alma tan leprosa y manchada que 1000 fuentes de agua no son capaces de lavarla. El pecado mortal hace también que el alma sea esclava de Satanás. El que está en pecado mortal es esclavo de Satanás, que es príncipe de los pecadores, influye en ellos, claro que sí. El pecado aumenta las malas inclinaciones. Mientras más uno peca, más peca fácilmente, se hace vicioso, inclinado al mal. Tiene remordimiento de la conciencia, no tiene paz, tranquilidad, ni consigo, ni con los vecinos, ni con la familia, ni los demás. Y finalmente causa un reato, es decir, merecimiento del infierno, de la pena eterna del infierno. El pecado mortal, que hermanos, realmente es el infierno en potencia. Es decir, cualquier persona que en ese momento vive en pecado mortal, si muere, bien cae en el infierno para siempre. Ese es el pecado mortal. Como se ve, el pecado mortal es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural, un verdadero suicidio del alma a la gracia de Dios. Y pensar que tantos y tantos pecadores lo cometen con increíble facilidad y ligereza, no para evitar el mundo una catástrofe, sino por unas cositas que pasarán. Un placer, un rencor, un capricho. Realmente Santo Alfonso tenía razón al decir que el mundo le parecía un inmenso manicomio, casa de locos, manicomio en el cual están los pobres pecadores y han perdido la razón. Y todas estas malditas películas que por miles salen cada año, bien lavan el coco de la gente, lavan el cerebro de la gente. Ustedes no pueden imaginar todo el daño que nos hizo la tele en los últimos, 70, 80 años. Esto, el espíritu liberal, el relativista, protestante, masónico, penetró todas las familias. Y hoy con el celular, peor. El tipo muere de hambre, pero tiene el celular y tiene 10 gigas de memoria o no sé qué. Es una locura. Es una locura, queridos hermanos, así es. Tenemos que despertarnos, tenemos realmente que despertarnos. Es impresionante la descripción que hace Santa Teresa de Ávila del estado de un alma que acaba de cometer un pecado mortal. Dios le hizo ver. Y los santos dicen, en deformidad una alma en pecado mortal y un demonio son iguales, horribles.
Si nuestros ojos humanos, corporales, vieran un alma en pecado mortal, bien nos haría paro cardíaco. Entonces el pecado mortal es algo serio. Y para los que no saben, para que los que no saben, pecado mortal, para que sea mortal hay tres condiciones: que sea materia grave, algo prohibido por la ley de Dios, los mandamientos de Dios, algo grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Si uno conoce estas cosas, es pecado mortal. Por ejemplo, nuestro Señor dijo: el que se fija a una mujer codiciando es adúltero, ¿no? Aunque la mira a 100 metros de distancia. Si consiente, si desea, si da su consentimiento, es pecado grave. Y hoy, por desgracia, no solamente el pecado se hace, sino quieren legalizarlo. Quieren legalizarlo, aprovechando de esta peste en varios países. Unos pobres diputados manipulados o ignorantes, o no sé, están haciendo código de la salud y votan aborto, homosexualismo, género y toda la inmoralidad del mundo. Y viene, en lugar de traer misericordia de Dios, a traer la maldición de Dios, porque estos pecados son gravísimos que claman al cielo. Ahora vamos a explicar los remedios contra el pecado mortal. ¿Cuáles son? Y bien, hay varios remedios que voy a dar un resumen para no alargar. El que quiere asegurar la salvación de su alma, nada tiene que procurar con tanto empeño como evitar a toda costa la catástrofe del pecado mortal. Sería gran temeridad e increíble ligereza seguir pecando tranquilamente, confiando en realizar más tarde la conversión y vuelta definitiva a Dios. Es inmoral esto. En gran peligro se pondría ese pecador de frustrar esta esperanza tan vana e inmoral. Yo peco, después me confesaré. Después no existe, hermano. El tiempo no existe, lo que existe es el instante presente. Mañana no existe. Sí, no existe. Si Dios da todavía, va a venir, pero simplemente lo que existe es el momento presente. Y como dice Santo Agustín, el que te promete el perdón no te promete tiempo. El tiempo futuro no existe. El que vive en pecado mortal y sigue pecando, y bien la muerte puede sorprenderlo en el momento menos pensado. Y se expone además a que la justicia de Dios determine sustraerle el castigo de tan manifiesto abuso, la gracia eficaz del arrepentimiento, sin la cual le será imposible convertirse y salir de esta horrible situación. Una persona que esté hecho un pozo profundo, se rompe la columna, y bien no puede salir de ahí. Puede echarse, pero no puede salir. Pecar podemos, pero regresar a Dios, arrepentirnos con nuestra propia fuerza, no podemos. Y bien, incluso el pecador que está ahora en este momento, si Dios no toca su voluntad, lo ayuda para producir el arrepentimiento, no puede hacerlo solito. Por eso la importancia, que los hermanos, de la oración por los pecadores, la oración, la limosna, los sacrificios, para que Dios toque sus corazones. La Virgen Santísima dijo en Fátima: muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellos. De ahí la importancia de rezar por los pobres pecadores. Un niño, una niña, un anciano, cualquiera de nosotros, donde quiera que esté, rezando, donde quiera que esté, puede ayudar a muchísimas personas. Rezando, haciendo sacrificios, esfuerzos, penitencia, así. Entonces, queridos hermanos, necesitamos la ayuda de Dios para no pecar, para no caer en pecado. ¿Qué debemos hacer? Bien, asistir a la Santa Misa. Un medio eficaz, importante de evitar el pecado, así la misa. ¿Por qué? Porque en la misa nos obtiene la gracia del arrepentimiento y facilita el perdón de los pecados. Los que están en pecado, asistiendo a misa, bien reciben gracias, luces para arrepentirse, convertirse. ¿Cuántos pecadores, asistiendo a misa, han recibido ahí la gracia del arrepentimiento y la inspiración de hacer una buena confesión de toda su vida? En efecto, en un rato, cuando el Padre toma la hostia, mira el crucifijo, hace la oración que sigue: recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, cuerpo de Cristo, por mis pecados, ofensas, negligencias mías, por todos los presentes en la misa y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para salvación eterna. No es poco. Por desgracia, esta oración fue eliminada de la moderna, totalmente. Qué lástima. Entonces, el que está en pecado,
Dice, ¿para qué voy a la iglesia si no puedo comulgar? Hombre, vaya a la iglesia para pedir misericordia primero. La misa facilita el arrepentimiento y la conversión, nos obtiene gracias, inspiraciones, ayudas divinas que llamamos gracias actuales para arrepentirse y confesarse. Además de la misa, confesión y comunión frecuente, con toda la frecuencia que es menester para conservar y aumentar las fuerzas del alma contra los saltos de la tentación. Confesión frecuente. Ahora, el que se en gracia de Dios se confiesa, la confesión lo limpia de todos los pecados veniales e imperfecciones y aumenta la santidad, la gracia, etc. Y aumenta también, le da fuerzas contra el pecado futuro. Es importante saber esto. No solamente borra el pecado, sino da fuerza contra el pecado futuro, la confesión. Y la comunión va a recibir Dios mismo. En cada comunión, bien hecha, en estado de gracia, con fervor y bien aumenta todas las virtudes. La fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, todo crece. Y Cristo nuestro Señor nos rodea de una protección especial al comulgar. Por eso los que pueden ir regularmente a misa, pueden comulgar y no lo hacen, pierden mucho. Y también sepa, lo digo como paréntesis, un pequeño pecado venial no prohíbe la comunión. Lo que prohíbe la comunión es el pecado mortal, nada más. Ahora, eso no significa que no van a ser pecados veniales, pero si los tiene, un pequeño enojo, una pequeña flojera, una palabra le salió, se arrepiente, si se arrepiente, la comunión borra esto. Lo que prohíbe la comunión es el pecado mortal. Confesión y comunión frecuente, dijimos. Por la salud del cuerpo tomaríamos con gusto todos remedios y medicinas que el médico nos mandara. La salud del alma vale infinitamente más. Y ustedes ven, durante esta peste, los más afectados son los católicos. Se pueden llenar los aviones de pasajeros, se pueden llenar lugares, pero la iglesia no. ¿Por qué no? ¿Cuál es tu problema? ¿Acaso la iglesia no es el hospital de Dios? Sí, hay algo grave. Y puede ser que los católicos hoy, acostumbrados misa en la tele, misa en Facebook, misa en el celular, ya no van a misa. Es gravísimo. Es como comer a distancia. Usted puede ver en la pantalla una sabrosa comida, usted muere de hambre, cuidado. Es verdad que a distancia, uniéndose, recibe algo, pero no es igual. No es igual, no, cuidado. También, además de misa, comunión, confesión, reflexionar todos los días un ratito sobre los grandes intereses de nuestra alma y de nuestra eterna salvación. Meditar, reflexionar un poquito, porque Dios habla en silencio. La lectura diaria meditada, la lectura de las obras de los santos, por ejemplo, ayuda muchísimo. Rezar también, oración de súplica, pidiendo a Dios que nos tenga en su mano y no permita que nos extraviemos. Oración. El Padre Nuestro, bien rezado y vivido, ayuda mucho. El Padre Nuestro. Los primeros cristianos rezaban 3 veces al día el Padre Nuestro, mañana, mediodía y la noche. Donde quiera que estemos, el Padre Nuestro, que hermanos, es la oración por excelencia. Huir de las ocasiones. Usted puede asistir a misa cada día, comulgar cada día, rezar 5 rosarios por día, y qué bueno que lo haga, pero si usted no huye de las tentaciones y ocasiones, va a caer. Huir de las ocasiones del pecado. El pecador está perdido sin esto, sin huir de las ocasiones del pecado. No hay propósito tan firme ni voluntad tan inquebrantable que no sucumba con facilidad ante una ocasión seductora. Así somos. Huir de las ocasiones. En nuestro Señor dijo, si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, córtalo, arráncalo. Es decir, una persona, una amistad, una página Facebook, si es causa de pecado, cortar. Yo aconsejo a todos, más bien ordeno en nombre del Señor a todos. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento los sacerdotes, los obispos son lugar tenientes de los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos autoridad divina de mandar en nombre de Cristo cosas de la salvación.
Y bien, si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, córtalo, arráncalo, dice nuestro Señor. Y bien, si un amigo, por ejemplo, te manda lo que no debe a tu teléfono o a tu aparato, computadora, y bien, elimine, bloquea a esta persona. Pero es mi amigo, ¿cómo un amigo que viene llevarte al infierno es un amigo? Esto no es un amigo. Un amigo ama, él quiere llevarte al infierno. Ah, pero es ateo. Peor todavía, eso no es un amigo, cortar. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, de escándalo, córtalo, arráncalo. Bien, si un amigo te manda porquerías y medias, bloquearlo, eliminarlo. Si los aparatos te fascinan, te hacen pecar, y bien, tome medidas muy estrictas o eliminarlos de tu vida. Podemos ir, muchos fueron al cielo sin tele, sin Facebook y sin celular. ¿Qué hacemos? Tenemos que cortar. Cualquier persona que te invita y usted sabe que es peligroso para ti, cortar con esas personas. Mire lo que dice aquí el Padre Royo Marín. Huida de las ocasiones. El pecador está perdido sin esto. No hay propósito tan firme ni voluntad tan inquebrantable que no sucumba con facilidad ante una ocasión seductora. Es preciso, es necesario renunciar sin contemplaciones a los espectáculos inmorales. Se comete además pecado de escándalo y cooperación al mal, contribuyendo con nuestro dinero a mantenerlos. Es absolutamente necesario renunciar a todos los espectáculos inmorales, amistades frívolas y mundanas, conversaciones torpes, revistas, fotografías obscenas, películas, televisión o internet, todo esto. Imposible mantenerse en pie si no se renuncia a todo eso. La felicidad inenarrable que nos espera eternamente en el cielo, bien vale la pena de renunciar a esas cosas que tanto nos seducen ahora, sobre todo teniendo en cuenta que por un goce momentáneo podría llevarnos a la ruina eterna. Queridos hermanos, como vivimos en un ambiente descristianizado y como tenemos una formación cristiana muy limitada y como no pensamos, no meditamos, no reflexionamos, no nos damos cuenta del peligro. El peligro es grande, el peligro es grande. Es fe divina y católica que toda persona que en ese momento esté en pecado mortal está suspendida al borde del infierno. Es gravísimo esto. Y finalmente, para evitar el pecado, devoción a la Virgen. Devoción entrañable a María, nuestra Madre Santísima, abogada, refugio de los pecadores. El ideal sería realizar todos los días el Santo Rosario, los 15 misterios, que es la primera y más excelente de las devociones marianas y grandísima señal de predestinación para el que lo reza devotamente todos los días. Y si no rezan los 15, al menos rezan los 5. San Luis de Guillermo Ford decía, rosario de los niños 5 misterios, rosario de los adultos 15. Pero Padre, esto toma tiempo. Bien, hagamos un examen de conciencia, ¿cuánto tiempo perdemos con otras cosas? Ese es el problema. Es verdad que toma un poquito de tiempo, pero si uno se organiza, sí se puede. Y yo animo a todas las familias a rezarlo cada día, en familia, rezar el rosario en familia. La familia que reza unida permanece unida. San Pío X decía, si quieren la paz y tranquilidad en su familia, barrio, colonia o ciudad o país, recen diario el Santo Rosario. Y la Virgen en sus apariciones de Fátima, rezan todos los días el Rosario. Estos niños de 7, 8 años, 9 años, bien rezaban devotamente, no solamente un rosario, varios rosarios durante el día, y en la familia rezaban también. Sí. Entonces rezar el Santo Rosario, al menos los flojos que no tienen costumbre de rezarlo, al menos un misterio por día. Un Padre Nuestro de Aves Marías, se da cuenta que eso se toma 3, 4 minutos. Y después 2, 3, 5, 15. Santo Padre Pío, no me acuerdo, rezaba cuándo, no sé, 30, 40, 50 rosarios al día. Y otro último consejo acerca de esto, queridos hermanos, al menos rezar al levantarse las 3 Aves Marías, al levantarse, acostarse, ayuda muchísimo esto. Y finalmente, último consejo, hacer regularmente
si posible cada año, los ejercicios espirituales de Santo Ignacio u otro retiro serio, profundo de silencio. Entonces, para no caer en pecado, bien, tenemos que asistir con toda la frecuencia posible a la Santa Misa, comunión, confesión frecuente, meditación y reflexión un ratito de cada un poco, por ejemplo, meditar el libro Santo Alfonso de Ligorio, Preparación para la Muerte, por ejemplo, o Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, oración de súplica, el Padre Nuestro meditado y vivido, huir de las ocasiones, devoción a Santa María y finalmente hacer los ejercicios espirituales. Mis hermanos, como decía el santo hermano Pedro, un alma tenemos, si la perdemos no la recobraremos. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos. Lo que sabemos es que si estamos de gracia a Dios, hay salvación. Si en pecado mortal, hay perdición. Y bien que la Virgen Santa y todos los santos mártires que trabajaron tanto nos obtengan la gracia de ver claro en este asunto y renunciar definitivamente a todo pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.